Hola a todos y todas. Bueno, hoy día en la cápsula vamos a ver ortogonalidad, un poquito más en detalle. Entonces vamos a continuar un poquito con lo que vimos en la clase del día martes, donde definimos el concepto de ortogonalidad para dos vectores. Entonces, para recordar un poquito eso, entonces recordemos que dos vectores, estos dos vectores X e Y, son ortogonales si el producto punto entre X e Y es igual a 0. Es decir, la suma de X, J, Y, J, desde 1 hasta N, es igual a 0. Entonces, por ejemplo, consideremos los vectores X igual 0, 0, 3, e Y igual 1, 2 y 0. Entonces, en este caso, el producto punto es igual a 0 por 1 más 0 por 2 más 3 por 0, y eso es igual a 0. Bien, entonces, un primer concepto que vamos a definir corresponde al de un complemento ortogonal o subespacio. ¿Ya? En palabras, ¿qué significa esto? Si nosotros tenemos cierto subespacio de vectores, en Rn, por ejemplo, pensemos que estamos hablando de Rn, vamos a definir el conjunto de vectores tales que son ortogonales a todo elemento del subespacio. ¿Ya? Eso va a ser el complemento ortogonal. Y la importancia de estos subespacios es que a partir de este concepto nosotros vamos a ser capaces de obtener una relación entre el espacio de columnas y el espacio nulo asociados a una matriz o a una transformación lineal. ¿Ya? Entonces, definición, dado un subespacio W de Rn, el complemento ortogonal a W, que denotamos por W de esta manera, con ese símbolo de ortogonalidad, ¿cierto? El complemento ortogonal corresponde a, entonces corresponde a el siguiente espacio, va a ser igual a todos aquellos vectores z en Rn, tales que el producto punto entre z y x es igual a 0 para todo vector x en el subespacio W. ¿Ya? Es decir, va a ser el conjunto de vectores que son ortogonales a todo elemento del subespacio W. Entonces, una primera observación, ¿sí? No lo vamos a demostrar, pero W, ¿cierto? El complemento ortogonal de W es un subespacio vectorial. Es un subespacio vectorial. ¿Sí? Y ahora, tal como les contaba al comienzo, entonces el resultado principal de esta parte, y es el teorema que vamos a resumir a continuación, es el siguiente, y es que sea A una matriz de M por N. ¿Sí? Entonces denotamos, y como es usual, denotamos como
como fill de A, call de A y null de A los espacios entonces al espacio fila, columna y nulo respectivamente. Y entonces la relación que se da es que, y voy a seguir acá abajo, lo que se da es lo siguiente, y es que el complemento ortogonal al espacio de fila es igual al espacio nulo de A. Por otro lado, el complemento ortogonal del espacio columna es igual al espacio nulo de la matriz transpuesta de A. Entonces tenemos estas dos relaciones de ortogonalidad que nos permiten de algún modo obtener información de el espacio nulo o el espacio fila o el espacio columna a partir de alguno de los otros subespacios, ¿cierto? Es decir, en el fondo nos basta con tener información de alguno de ellos para derivar información del resto. Ya, perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a ver es, vamos a tratar de entender un poquito más los conjuntos ortogonales, ¿ya? Entonces, en el fondo vamos a entender un poquito más cómo se ve un conjunto de vectores en donde todos son ortogonales entre sí, ¿ya? Y qué características y qué propiedades satisfacen este tipo de vectores. ¿Ya? Conjuntos ortogonales. Entonces, diremos que el conjunto de vectores U1, U2 hasta UP en Rn es un conjunto ortogonal. Digamos que es un conjunto ortogonal si el producto interno entre el vector i' y el vector j' es igual a 0 para todo i y j de 1 hasta p. Es decir, todos los vectores son ortogonales entre sí. Entonces, veamos un ejemplo de cómo se vería tal conjunto. Entonces consideremos U1 igual a 3, 1, 1, U2 igual a menos 1, 2, 1, y U3 igual menos medio, menos 2 y 7 medios. Entonces, verifiquemos que este es un conjunto ortogonal. Entonces, para ello tenemos que calcular los siguientes valores. Vamos a calcular el producto interno entre U1 y U2, luego el producto interno entre U1 y U3, y finalmente el producto interno entre U2 y U3. Para que el conjunto sea ortogonal es necesario que estos tres productos sean iguales a 0. Ya, entonces, veamos el primero. Para el primer producto tenemos que esto es 3 por menos 1, más 1 por 2, más 1 por 1, y esto es menos 3, más 2, más 1, y esto es 0. Así que el primero está verificado. Para el segundo, veamos que esto es igual, ahora tenemos que multiplicar 1 con 3, así que esto da 3 por menos medio, más 1 por menos 2, más 1 por 7 medios. Esto es igual a menos 3 medios, menos 2, menos 7 medios. Esperamos 1, 3 por menos 1 medio,
1 por menos 2, no, perdón, acá es 1 por 7 medios positivo. Así que esto es más 7 medios. Y esto es igual a menos 7 medios, ¿cierto? Más 7 medios, y eso es 0. Así que está verificado el segundo producto. Y finalmente verificamos el tercero. Tenemos U2 por U3. Eso da menos 1 por menos 1 medio, más 2 por menos 2, más 1 por 7 medios. Esto da 1 medio, menos 4, más 7 medios. Esto es igual a 8 medios menos 4, y esto es 0. Así que como el producto entre cada par de vectores es igual a 0, concluimos que el conjunto U1, U2, U3 es ortogonal. Ya, perfecto. Entonces, un primer resultado sobre conjuntos ortogonales es el siguiente, y que en particular es un resultado bien clave, y que en el fondo nos permite entender por qué la existencia y en el fondo ser capaces de encontrar conjuntos ortogonales hace que muchas de las cosas que nosotros hacemos en álgebra lineal sean más fáciles, más directas. Entonces, el primer teorema es el siguiente. Entonces, si S igual a U1, U2 hasta UP es un conjunto ortogonal de vectores no nulos en Rn, entonces S es linealmente independiente. Entonces S es linealmente independiente. En particular, es una base para el espacio generado por S. ¿Sí? Ahora, una observación que en el fondo se desprende directamente del teorema, pero la vamos a hacer, es que si S genera Rn, entonces S es una base de Rn. ¿Sí? Y en este caso, diremos que S es una base ortogonal de Rn. Ya, perfecto. Entonces, vamos a saltar la demostración, ¿sí? Pero vamos a ver el siguiente teorema, que está muy ligado al que acabamos de ver, pero que en el fondo nos permite además no solo saber que en el fondo un conjunto ortogonal es linealmente independiente y que potencialmente es una base para el espacio completo si es que su tamaño es igual a la dimensión, sino que además vamos a ver cómo nosotros podemos calcular los coeficientes de una combinación lineal cuando el conjunto es ortogonal, ¿sí? Es decir, cuando la base que estamos considerando es una base ortogonal. Entonces, eso se resume en el siguiente teorema. Entonces, sea
U1, U2 hasta UP, una base ortogonal para una base ortogonal para un subespacio W de Rn, ¿sí? Es decir, los vectores de U1 hasta UP es una base de un subespacio W. Naturalmente, W podría ser el espacio Rn completo. Entonces, para cada elemento, para cada vector en W, los pesos de la combinación lineal dada por y igual C1, U1 más C2, U2 más CP, UP están dados por lo siguiente. CJ va a ser igual al producto interno entre Y y UJ dividido por el producto interno entre UJ y UJ. Y esto es para cada J de 1 hasta P. Ya. Es decir, si nosotros queremos saber cuánto vale el peso correspondiente al vector UJ en la combinación lineal que entrega Y, simplemente tenemos que hacer el cálculo entre el producto interno de Y con UJ y eso dividirlo por el producto interno entre UJ y UJ. De hecho, recuerden que también, gracias a lo que vimos en la última clase, esto es simplemente igual a el producto interno entre Y y UJ dividido por la norma al cuadrado de UJ. ¿Ya? Es una manera equivalente de escribirlo. Ya, entonces veamos cómo demostrar esto. Entonces, demostración. Entonces, fijémonos que Y es igual a la siguiente combinación, ¿cierto? Es, anotamos uno más, C2, U2 más CP, UP. Entonces, si nosotros multiplicamos esta igualdad, ¿cierto? Por U1, es decir, realizamos el producto interno entre Y y U1, lo que obtenemos es que esto es igual a C1, U1 más C2, U2, así hasta CP, P, producto punto con U1. ¿Sí? Ahora, recuerden que el producto punto, recuerden que el producto punto distribuye, ¿cierto? Es decir, esta combinación por U1 es simplemente hacer C1 por U1 producto punto con U1 más C2 por U2 producto punto con U1 y así hasta CP de UP producto punto con 1. Pero recuerden que, vamos a correr un poquito más acá, recuerden que los vectores son ortogonales y por lo tanto esto de acá es igual a C1 por la norma de U1 al cuadrado más el producto interno entre U2 y U1 es 0 porque los vectores son ortogonales. Así que esto es C2 por 0 más CP por, nuevamente esto es 0, ¿cierto? Porque UP es ortogonal a 1. Y por lo tanto todo esto es igual a C1 por la norma de 1 al cuadrado. Es decir, y ahora si es que nosotros dividimos y suponiendo que, y además dado que todos los vectores son no nulos, entonces dado que
U1 es distinto de 0. Entonces concluimos que C1 es simplemente, viene de tomar el lado izquierdo con el que partimos, que es el producto interno entre Y y 1, y lo dividimos por lo que tenemos al lado derecho acompañando a C1. Es decir, nos queda esto de acá. ¿Sí? Y la demostración para el resto de los J es análoga. Entonces, el cálculo para el resto es análogo. El resto es análogo. Ya. Perfecto. Entonces, con eso ya sabemos entonces cómo calcular los pesos en una combinación que nos permite encontrar en una combinación dada por una base ortogonal. ¿Sí? Perfecto. Entonces, veamos un ejemplo. Entonces, recordemos que el conjunto S que vimos más arriba era ortogonal. Entonces voy a copiarlo acá. Entonces consideremos este conjunto. ¿Sí? S va a ser igual a 1, 2, 3, ¿cierto? Ya vimos que, entonces vimos que S es ortogonal, ¿cierto? Y como el tamaño de S es igual a 3, ¿cierto? Más el hecho de que S es linealmente independiente, ¿cierto? Claro, o escribámoslo un poquito más ordenado. Entonces, lo que vimos es que S es ortogonal, ¿sí? Vimos que S es ortogonal. Entonces, el primer teorema que vimos nos garantiza que S es linealmente independiente. Y dado que S tiene tamaño 3, concluimos entonces que S es una base de R3. ¿Bien? Esto lo voy a pasar acá. ¿Ya? Entonces esa es una base de R3. Y lo que vamos a hacer es que, usando el último teorema que vimos, vamos a encontrar los pesos en la combinación lineal que nos entrega algún vector de R3. ¿Sí? Entonces podemos tomar cualquiera, tomemos Y igual a 6, 1, menos 8. ¿Sí? Ya. Entonces, y calculemos los pesos en la combinación lineal según la base S. Ya. Entonces, C1 va a ser el producto interno entre Y y 1 dividido la norma de 1 al cuadrado. Ya. Entonces, el producto interno entre Y y 1 es, veamos, entonces 1 es 3, 1, 1. Así que esto va a ser 6 por 3 más 1 por 1 menos 8 por 1. ¿Sí? Y esto dividido, la norma de 1, recuerden que la norma al cuadrado va a ser simplemente la suma de las componentes del vector al cuadrado. ¿Sí? Así que esto nos da 6 por 3, 18, más 1, 19, menos 8 es 11. Y lo de abajo nos queda 3 al cuadrado, 9, más 1 es 11. Así que esto es 1. ¿Sí? Por lo tanto, C1 es simplemente igual a 1. Calculemos uno más, ¿sí? Calculemos C2.
C2 es igual a Y por U2 dividido la norma de U2 al cuadrado. Esto es igual a, veamos U2, U2 es menos 1, 2, 1. Así que esto va a ser menos 1, 2, 1. Así que esto va a ser 6 por menos 1, más 1 por, déjenme ver, no, era 2, 1. Así que esto es 1 por 2, más menos 8 por 1. Y esto dividido la norma de U2 al cuadrado, es decir, menos 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado. El numerador, fíjense que nos da menos 6, más 2, eso es menos 4, menos 8 es menos 12. Y el denominador nos da 1 más 2, eso es 5, 1 más 2 al cuadrado, eso es 5, más 1 es 6. Así que esto es menos 2. Ya. Perfecto. Entonces, y C3 se puede calcular de manera análoga, se lo vamos a dejar como ejercicio. Ese ejercicio, calcule C3. Ya, perfecto. Entonces, con esto ya hemos visto una parte importante de los conjuntos ortogonales y en particular cómo nosotros a través de una base que sea ortogonal, automáticamente hemos ganado una herramienta importante al momento de encontrar las combinaciones lineales que nos permiten describir estos vectores. ¿Sí? Entonces, terminamos la primera cápsula acá y luego en lo que viene veremos algunas cosas más sobre conjuntos y espacios ortogonales.